Hola, en esta ocasión te vengo a compartir la manera de obtener información de publicaciones científicas, debido a que todo investigador o estudiante requiere ampliar el conocimiento que tiene acerca de un tema de interés, mismo que puede ser obtenidos en eventos especializados como foros, congresos, seminarios, conversatorios, entrevistas, entre muchos otros, pero también puede hacerse acopio de ellos a través de material escrito en revistas de divulgación o informes de investigación, ya sea de manera impresa o digital. También es fundamental que, además de hacer acopio de esas publicaciones, sepamos hacer un análisis de las mismas para obtener información relevante de ellas. El contenido, revistas y publicaciones de informe de resultados de investigaciones educativas, los números de registro estándar como el ISBN y ISSN, las páginas del COMIE, su revista electrónica, la revista Perfiles Educativos, repositorio de tesis de la Biblioteca de la UNAM, memorias del CONICEN, la página de la CONACYT, la página de la FIRSE, El Cielo, la revista Iberoamericana de Investigación Educativa y el ERIC, que hace un acopio de fuentes de datos de carácter internacional de diversas publicaciones científicas. También veremos una manera de cómo hacer el análisis de estas publicaciones, por lo tanto, te plantearé el uso de un organizador de análisis. Si el documento que vamos a consultar se encuentra de manera digital, tenemos que navegar en Internet. En la barra de navegación le daríamos a un buscador como el Google. Al llegar al Google, escribiríamos en su sitio de búsqueda el nombre del artículo si lo tenemos, o nos vamos directamente al sitio donde creemos que puede estar, en este caso, la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Al entrar al siguiente lugar, se nos va a presentar un menú de los resultados que nos da Google, que están relacionados con los términos de búsqueda. En este caso, seleccionamos en el que describe en su URL que es el sitio de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, que es el comie.org. Al llegar a su sitio nos espera una pantalla de inicio de este tipo. Vemos que en la barra en blanco nos dice el número actual, números anteriores, contactos, indizaciones, es decir, nos da opciones de búsqueda, pero también de contacto con los responsables del sitio. Si conocemos que el artículo fue publicado en el número vigente, entonces le daríamos buscar en el número actual o en números anteriores. En la misma página podemos encontrar una explicación de qué es la RMIE, de en qué se encarga este sitio. Y en la parte superior derecha, el área de búsqueda, cuando no conocemos ni la fecha de publicación ni el número de revista, podemos hacer una búsqueda directa. Al hacer la búsqueda, nos va a arrojar un resultado. En este caso, se le dio que se abra el volumen 24, número 82, correspondiente al mes de julio y septiembre, y en el menú nos indica qué tipo de publicaciones tiene. Si abro uno de ellos, voy a encontrarme con el documento que está alojado en la revista. Y en esta página de inicio puedo identificar los datos de la revista en la que se publicó, el título de la obra, las autoras del mismo, el resumen. En el resumen puedo identificar el objetivo del trabajo. También puedo encontrar la manera en que se realizó el análisis de los datos. Allá nos dice que utilizó la prueba ANOVA simple y algunos resultados obtenidos. También en esta misma página encontramos el abstract, que es el resumen en inglés. En la parte de abajo, las palabras claves y los keywords, los cuales indican los conceptos principales, es decir, los descriptores del contenido de la obra. Si hacemos una ampliación
en la página anterior, vemos entre los datos de la revista, podemos encontrar nombre de la revista, año de publicación, volumen de la revista, número de la revista, las páginas en las que se encuentra el artículo dentro de la revista y el número estándar de registro de la revista. En este caso tiene dos números de registro. Si el número corresponde a las siglas ISBN, entonces estaríamos hablando de una publicación impresa, y si es ISSN, como en el caso de este, está editada y presentada en formato digital. También les hablé de la existencia del ERIC, que es una base de datos bibliográficos de cobertura internacional en el campo de la educación, el cual incluye índices y resúmenes de artículos de revistas e informes. Si se dan cuenta, las citas de los documentos de ERIC tienen un número de entrada que comienza con ED, de educación. Cuando entramos al ERIC nos encontramos con esta pantalla de inicio. Podemos ver al centro que nos da opciones de búsqueda, ya sea por una colección o por medio del Thesaurus. Si nosotros usamos una colección y le ponemos el término de búsqueda, nos va a arrojar algunos artículos, publicaciones bajo este término correspondiente a educación, y en la parte izquierda podemos ver que podemos encontrarlos por fecha. En 1920 ya tenía un total de 17,391 publicaciones bajo este término. Entre los descriptores ya se hace más precisa la búsqueda si hablamos de educación superior, si hablamos países extranjeros, educación elemental y secundaria, métodos de maestros, es decir, allá nos va presentando las precisiones acerca del término educación. Y por fuentes podemos encontrar los diversos tipos de lugares que han emitido documentos. Allá tenemos la crónica de la educación superior, líderes educacionales, educación social. Ahora, podemos ver también en la parte derecha de cada artículo que nos presenta un breve resumen, que nos dice de qué manera podemos llegar al documento. En este caso, este es el link para ir al documento. Aquí nos presenta el documento que se envió, pero en un momento dado también nos puede presentar el artículo en PDF que puede ser descargable directamente. Cuando el mismo término yo lo planteo en la búsqueda de Thesaurus, el descriptor de educación me va a hacer referencia a todos aquellos temas que tengan que ver con la educación. Y vemos que la presentación ya es diferente, ya no nos lleva directamente a los artículos, sino que me da opciones. Y puedo ver, por ejemplo, educación de adultos, la administración de la educación artística. Una vez identificado el documento que quiero saber, lo importante es extraer la información de este. Para esto te propongo un organizador de análisis, que pudiera afirmarse que tiene elementos mínimos, que pudieran ser ampliados en la medida de que el tipo de búsqueda que está haciendo el investigador lo requiera. Aquí te presento que tiene 8 columnas. El primero, que correspondería al título de la obra, tipo de documento, si es tesis, si es ponencia, informe de investigación, artículo. En el caso de que tuviera pregunta o preguntas de investigación, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de paradigma? ¿Cualitativo, cuantitativo, mixto? ¿Qué tipo de estudio es? Si fuera cualitativo, pudiéramos buscarlo bajo el término de tipo de estudio, método de estudio, tradición de estudio, o una combinación de ellas. Entre ellos está el etnológico, investigación, acción, teoría fundamentada, narrativa,
etnografía, historia de vida, etc. Y si fuera cuantitativo, ¿qué tipo de estudio se realizó? ¿Fue exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo? Si el estudio tuvo un enfoque experimental, es decir, se realizó una investigación pura. Por el grado de control de las variables no se pudo llegar al nivel de experimento puro. Fue entonces un cuasi experimento o simplemente fue un estudio no experimental, como pudiera ser en el caso de un estudio exploratorio y las técnicas e instrumentos de acopio de información que emplea, entre los que pudiera estar la entrevista, cuestionario, observación, análisis de documentos, diario de campo, videos, grabación de podcast, entre muchos otros. Técnicas y recursos de análisis de información que son las que empleó él o los investigadores para analizar la investigación y por último las conclusiones a las que se llegaron. Si quisiéramos incluir algunos otros aspectos, pudiéramos, además de las preguntas, poner el objetivo o propósitos de investigación y aquí pudiéramos tener ya las técnicas e instrumentos, y por ejemplo, la muestra, qué tipo de muestreo se realizó. Aquí pudiéramos incluirle a lo mejor los resultados y en algún espacio también se le pudiera incluir la URL en donde se encuentra localizado el documento y también pudiéramos incluir otra columna que hablara del sitio en el que se encuentra el documento. Todo esto nos va a permitir integrar las referencias del mismo. Y en la parte de arriba pues les doy lo que es el nombre del autor. Veámoslo con un caso práctico. Aquí tenemos una página de la revista del mes de abril-junio del 2020, en el que se presentan las investigaciones de la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Uno de los primeros datos que podemos obtener es la URL del mismo, los datos de identificación del sitio donde se encuentran. Abrimos el documento, estamos en la primera página y vemos que en la introducción nos presenta el objetivo del estudio y comienza con analizar, con el verbo operativo, analizar las representaciones de los profesores de una universidad pública. El siguiente elemento relevante es el instrumento de recopilación de información y nos dice que fue un cuestionario. También podemos obtener el sustento teórico. Menciona, recupera como andamiaje algunos lineamientos de la teoría de las representaciones sociales de Moscovici. En esta página del método tenemos el instrumento de recopilación de información, que fue un cuestionario con escalamiento tipo Likert. La muestra del estudio nos dice que la muestra estuvo integrada por 580 profesores universitarios y 181 profesores de preparatoria. Hasta este momento no nos ha indicado cuál es la población del estudio. Al irnos a la siguiente página podemos encontrar que nos habla que se calculó la muestra, el tamaño de la muestra, porque la población era de 3.906 profesores. Al hacer la aplicación de la fórmula del cálculo del tamaño de la muestra, con una confiabilidad del 95%, se determinó que el tamaño de la muestra necesaria era de 350 sujetos. Sin embargo, en este estudio se obtuvo información de 761 profesores, de manera tal que prácticamente duplicó el tamaño de la muestra requerida, y esto bajo los principios que mientras más sujetos de una población sean empleados para obtener la misma, se garantiza menor nivel de error posible. Y por lo tanto podemos identificar en este caso que el estudio tuvo el paradigma cuantitativo, emplea las matemáticas para hacerlo. Nos dice que el tipo de muestreo que se empleó fue no probabilístico, es decir, no se empleó el azar para hacerlo, fue incidental. El instrumento que se desarrolló
es un cuestionario con un escalamiento tipo Likert que tendría 4 puntos de respuesta posibles, y las dimensiones de estudio, que también se pudiera decir como las categorías del mismo, están integradas por 10 elementos que distribuía en todos los reactivos del cuestionario. La confiabilidad del cuestionario fue calculada a partir del valor alfa. El análisis de los datos se realizó a través del cálculo del coeficiente Rho de Spearman para identificar tendencias. Y en el aspecto de resultados, si bien no nos habla de conclusiones, podemos identificarla. Al leer el contenido nos damos cuenta que una de las conclusiones a las que llegaron es que la mayor parte de los profesores coinciden en estar en desacuerdo respecto de que la función investigadora es una característica del buen docente. A medida que leamos y releamos el documento, podemos encontrar mayor cantidad de datos que pueden ser útiles y relevantes para aumentar la comprensión de nuestra investigación. De esta manera les doy las gracias por su atención y esperando una vez más que sea de utilidad para usted.